Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Hoy vamos a platicar acerca de la inflación. Esta es una de las herencias que nos deja, desgraciadamente, la pandemia, una inflación que visualizamos en el mundo, en Estados Unidos, en México. Sentimos los efectos cuando vamos al súper y esto se debe básicamente, bueno, hay diversos factores, pero básicamente a la disrupción de las cadenas productivas. Los bancos centrales han sido bastante cautos en cuanto a, pues, digamos, los pronósticos respecto a la inflación. Me parece que están en su papel. Hablan de un fenómeno pasajero, pero pues al final de cuentas ya van varios meses, seguimos con el efecto inflacionario. ¿Qué tanto se prolongará este fenómeno? Y justamente este es el tema que platicaremos con Carlos Alberto González Tavares. Él es el director de análisis económico del Grupo Financiero Monex. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez y en esta ocasión platicaremos del turismo. También a bases dispares o disparejos en el mundo, gran recuperación del turismo en Estados Unidos, no tan deprisa en México. Obvio, esto pues tiene que ver mucho con la política fiscal que se implementó durante la pandemia el año pasado. Estados Unidos con una política muy agresiva de apoyos a las empresas, a las personas. México mucho más cauteloso, una decisión controvertida de pues no implementar medidas contracíclicas, que cada quien asuma sus costos. Esa fue la política para mantener las finanzas públicas sanas. Y bueno, en función de esto, la recuperación del turismo pues mucho más lento. Y justamente de esto platicaremos. Lo invito a que nos acompañe en esta ocasión en Don Dinero. Bueno, está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez, como todas las semanas, y en esta ocasión vamos a platicar acerca del tema del turismo. Por fortuna, después de la caída tan brutal que tuvo esta actividad tan importante en materia de empleos para el mundo en general, ya no se diga para nuestro país, pues poco a poco los flujos turísticos comienzan a mejorar. Pero como suele suceder en lo que estamos viendo en la pandemia, después de la pandemia, pues lo que estamos viendo es una recuperación dispar en el mundo. Algunas economías crecen más rápido, se van a recuperar más a prisa del golpe recibido en el 2020 y otras, como el caso de México, nos va a tomar más tiempo justamente por la falta de medidas fiscales. Sí. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Claudia, adelante, qué gusto saludarte. Pues, ¿qué tal, Alberto, amigos de Don Dinero? Un gusto estar aquí una vez más con ustedes. Y pues sí, vamos a hablar del turismo. El turismo es sin duda pues una de las actividades en el mundo que en mayor medida sufrió obviamente por el golpe que ocasionó la pandemia por el COVID de 2019 y bueno, no solamente en 2020, sino aún en este 2021 y quizá vuelva a sufrir el turismo algún otro descalabro, aunque no sea del mismo tamaño, por supuesto, que lo que ocurrió en 2020, hacia el cierre del año. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Europa, por ejemplo, ya se están analizando qué medidas de contención se podrían otra vez aplicar, porque pues lo que resulta, como ya sabemos, la eficacia de las vacunas con los meses ha demostrado que comienza a declinar ligeramente y en algunos países pues los contagios están subiendo. El Reino Unido, que fue de los que prácticamente arrancó con la vacunación contra el COVID-19 en este 2021, bueno, pues a estas alturas, sobre todo en la población más vulnerable, se está presentando un incremento de los contagios y ya están analizando. Esperar otra vez medidas de confinamiento tan fuertes como las que se dieron el año pasado, la verdad es que se ve muy difícil. El único país que por ahí sigue pues cerrando zonas importantes cuando detecta
el más mínimo contagio en una política de cero tolerancia es China. Por ahí hemos leído algunas noticias, pero el resto de los países, la verdad es que se ve muy, muy complicado que vuelvan a regresar al tema de los confinamientos. Ahora bien, como el resto de la economía, el turismo no ha recuperado su paso de una manera homogénea. Ya sabemos también, tiene que ver, está muy, muy relacionado con el asunto de los programas de vacunación. En México, como se recordará, pues en el segundo trimestre todavía la actividad estuvo 19.5% por debajo del mismo trimestre, no del 2020, del 2019. ¿Por qué el comparativo con 2019? Porque obviamente pues, se va a salir ganando con respecto al año pasado, cuando pues, la actividad turística pues, se desplomó, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, por lo menos un dato, en lo que tiene que ver con los turistas internacionales que acaba de dar a conocer el INEGI, pues sí, se informó que hubo un incremento de 38.4% ya en el tercer trimestre. Ahora, en el empleo, que es aquí muy importante porque eso habla de que no hubo apoyos fiscales en nuestro país para ninguna actividad y tampoco para el turismo. Por ejemplo, la radiografía es muy diferente. Ahí sí es un poquito desalentadora. En el segundo trimestre, contra el mismo trimestre del 2020, hay una baja de 556,200 plazas de empleo en el sector de turismo. En cuanto a las formales en el IMSS, estamos hablando de 50,600 menos plazas. Ahora, si consideramos lo que tiene que ver con alimentos y bebidas y todo eso, ya estamos hablando de una baja de 105,738 menos plazas. O sea que el sector turismo está en México, va a buen paso, pero todavía le falta mucho tiempo para recuperarte. Ahora, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes de Turismo, Estados Unidos registrará un crecimiento de 35.6% en su actividad de viajes de turismo en este 2021, por encima del promedio en el mundo, que es de 30.7%. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Ya lo sabemos, evitó la mayor cantidad de pérdidas de empleo, apoyó a las empresas, aquellas que no recortaran, a restaurantes, a hoteles, a la actividad turística en términos generales. ¿Por qué Estados Unidos también se está recuperando? Obviamente porque hay una flexibilización de las restricciones también en el paso en la frontera. Así es de que se espera que en Estados Unidos, también en lo que tiene que ver con el empleo y con el turismo, la aportación se recupere de manera importante en este 2021 y en el 2022, porque pues en 2021 va a representar ya 1.5 billones de dólares al crecer en 393,000 millones de dólares después de haber caído a 1.1 billones de dólares, y para el 2022 estamos, se está considerando pues que la aportación todavía va a ser mayúscula. Así es de que Estados Unidos obviamente pues está reflejando las medidas que sí decidió tomar el gobierno, Alberto, para la recuperación del turismo. Pues Claudia, te agradezco mucho tu comentario como siempre, un gusto. Al contrario, y por aquí estaremos la próxima semana. Gracias. Amigos, si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bueno, ya está con nosotros Carlos Alberto González Tavares. Él es el director de análisis económico de Monex, del grupo financiero Monex.
Y pues vamos a platicar con él acerca de una de las herencias que nos dejó la pandemia, que es el tema de la inflación. Y pues un tema que ya nos duele cuando uno va al súper, cuando uno va a hacer una compra importante, ya duele, se notan el alza de los precios, como en épocas pasadas. Y bueno, pues vamos a platicar con él acerca de este fenómeno. Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre. ¿Qué tal, Alberto? Gusto en saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues Carlos, pues el tema de la inflación es una de las tantas secuelas que nos está dejando la pandemia. ¿Cuál es, digamos, la duración que tú ves para este fenómeno en el mundo, Carlos? Alberto, pues sí, efectivamente es uno de los efectos que hemos tenido después del tema del COVID. La realidad, Alberto, es que la duración es un tanto incierta. Lo comentan los bancos centrales, tanto Banco de México como bancos centrales a nivel internacional. Sin embargo, déjame platicarte de dónde viene. Me parece que primero hay que analizar que actualmente estamos viendo una inflación producto tanto de factores provenientes del lado de la demanda como del lado de la oferta. Por el lado de la demanda, lo que estamos viendo es que después de los fuertes estímulos económicos que se dieron a conocer el año pasado de parte de la mayoría de los países y bancos centrales, pues actualmente estamos viendo pues una mayor demanda, una mayor movilidad justamente después de menores restricciones sanitarias, y esto ha generado pues una demanda retenida. Muchos productos que no fueron adquiridos el año pasado, hoy se están demandando mucho más, y esto pues de manera natural genera esta mayor demanda. Sin embargo, Alberto, yo te diría que por el lado de la oferta es donde vemos las principales afectaciones, este rompimiento de las cadenas de suministro que vienen, por un lado, de estas medidas de confinamiento, provocaron pues el cierre de algunas fábricas, un menor número de inventarios para las empresas, por otro lado, incrementos importantes en los commodities. Nada más por compartirte algunos datos, los precios del petróleo han incrementado prácticamente cerca del 50% desde los niveles de finales del 2019 a la fecha. Y bueno, a esto habría que sumarle incluso problemas logísticos, principalmente en el transporte marítimo, lo cual pues también ya se empieza a reflejar justamente en los precios de los productos y servicios, y ya está generando esta problemática. Y principalmente pues contestando puntualmente a la pregunta, ¿cuánto tiempo tardará? Pues me parece que tardaremos todavía algunos meses más, probablemente hacia mediados del próximo año, cuando empecemos a ver pues ya una disminución en la inflación a nivel internacional, provocado principalmente por una base de comparación que será pues mucho más, normalizada, y por otro lado también por apoyado justamente en un mayor flujo de productos, de mercancías y principalmente de algunos componentes que hasta ahora han afectado por el lado de la oferta. ¿De qué nivel podría ser el alza de los precios a nivel global? Y sobre todo, pues una economía que nos interesa mucho, ¿de qué nivel será la inflación este año, Carlos, para Estados Unidos, que es un mercado tan importante? Pues mira, Alberto, actualmente el último dato de inflación que se conoce en Estados Unidos fue del 6.2%. Es uno de los datos más altos que se han observado en la economía norteamericana en los últimos años, y es muy probable que todavía tengamos quizá un par de meses más con estos niveles elevados. Sin embargo, la buena noticia es que esperamos que hacia finales del próximo año la inflación en Estados Unidos alcance niveles pues mucho más cercanos al 4%. Seguirá siendo elevada, pero lo que nos estaría diciendo es que probablemente estamos ahora en el pico, y en los siguientes meses empezaremos a ver pues ya una inflación a la baja. Sin embargo, seguirá siendo alta cuando la comparamos con años previos. En el caso de nuestro país, estamos viendo que la inflación para este año alcance niveles incluso cercanos al 7%, también niveles pues muy elevados, muy por arriba de la meta de inflación por parte de Banco de México, pero también esperamos que comience a descender de tal forma que el próximo año pues estemos alcanzando niveles, pues yo te diría, más cercanos hacia el 4,5%.
Ahora, los niveles que estamos viendo, Carlos, pues por ejemplo en Estados Unidos no se veían desde hace décadas, ¿no? O sea, creo que es la inflación más alta que se ha presentado en los últimos 30 años, ¿verdad? Sí, efectivamente estamos viendo niveles muy elevados tanto en la inflación general como en la inflación subyacente. Y esto pues realmente sí es de llamar la atención. Hasta ahora el Banco Central en Estados Unidos ha señalado que espera inflaciones elevadas y que estas serían de alguna manera transitorias, lo cual el mercado lo ha venido asimilando. Pero cada mes vemos que las inflaciones siguen estando elevadas, que no ceden, y todavía nos parece que en esta temporada ya de fin de año, donde hay estacionalmente una mayor demanda, pudiéramos estar viendo que la inflación continúa elevada. Adicional a ello, vemos incrementos en los precios de los energéticos y ante la expectativa de un invierno mucho más frío, podrían permanecer todavía los precios elevados en los siguientes meses. Entonces todavía me parece que podríamos estar teniendo quizá un par de meses con inflaciones elevadas antes de empezar a ver ya un descenso en las presiones inflacionarias. Ahora, Carlos, los bancos centrales, no sé cómo lo veas, pero me parece han sido bastante cautelosos y yo creo que están en su posición para no alertar o, digamos, expectativas que pudieran disparar todavía más las presiones en los precios, pero han sido muy cautelosos en cuanto a sus señales al mercado respecto al impacto de la inflación. Y bueno, ellos empezaron a hablar de que probablemente en el primer trimestre se terminarían estas presiones, luego lo extendieron al segundo trimestre. Y bueno, la otra vez platicando con una persona cercana al Banco de México me dijo que pues, probablemente hasta tercer trimestre, ¿no? Entonces ya lo estás viendo cómo lo llevan hacia allá, lo prorrogan hacia finales del año. Entonces, en ese sentido, me parece que este es un fenómeno que no nos vamos a quitar de encima, por lo menos en el 2022, ¿verdad? Buena parte del 2022, ¿no, Carlos? Sí, los bancos centrales han sido cautelosos, yo te diría hasta un tanto benévolos, complacientes con inflaciones elevadas. Esto obedece principalmente a que el origen de la inflación le están viendo más por el lado de la oferta y se espera, o se ha venido esperando durante el año, de que las cadenas de suministro comiencen a operar de una manera mucho más normal. Bueno, si me permites, Carlos, vamos a un corte y seguir platicando. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, estamos platicando con Carlos Alberto González Tavares, él es el director de análisis económico del Grupo Financiero Monex. Estamos platicando acerca de la inflación, estamos hablando de la reacción de los bancos centrales, el aumento de las tasas de interés. Y ahí te preguntaría, Carlos, ¿cuándo comenzará la Reserva Federal a aumentar sus tasas? Que esta es una pregunta que se hacen todos los analistas. Seguramente te lo preguntan mucho las personas que te cuestionan, tus clientes. ¿Cuándo veremos esto? Sí, bueno, esa es una de las principales preguntas que tiene el mercado. Pues mira, yo te diría, Alberto, que desde agosto de este año se esperaba que en la reunión de Jackson Hole la Fed fuera mucho más clara al momento de mandar una expectativa de incremento en las tasas de interés, y ha sido bastante cauteloso y me parece que el mercado lo ha tomado bien. Ahora lo que tenemos es que empezará a partir pues ya de las siguientes semanas una disminución en la compra de activos por parte de la Fed, de tal forma que pudiéramos estar viendo que termina la compra de activos hacia mediados del próximo año, y esto, lo que señalábamos, podría coincidir también con una recuperación total del empleo en Estados Unidos, de tal forma que empecemos a ver ya hacia mediados del próximo año
un incremento en las tasas de interés por parte de la Fed. Nosotros estimamos que podría haber incluso 2 incrementos en las tasas, cada una de 1/4 de punto durante la segunda mitad del 2022, lo cual es importante porque seguramente tendrá repercusiones no solamente en el dólar frente a la canasta de divisas y obviamente en la paridad de las diversas monedas, principalmente en mercados emergentes, sino también en el comportamiento de las tasas de interés a nivel internacional, particularmente el caso de nuestro país, que debería de mantener una política monetaria relativa con Estados Unidos. ¿El tipo de cambio de nuestro peso se podría ver afectado por estas alzas cuando eventualmente se den en la primera mitad del próximo año, Carlos? Sí, definitivamente lo que estaremos viendo es un fortalecimiento del dólar frente a una canasta de divisas, lo cual implicaría una depreciación natural de monedas de países emergentes, y el peso mexicano pues no será la excepción, de tal forma que es muy probable que veamos una depreciación para nuestra moneda que de alguna manera podría ser contenida con otras variables. El caso de las remesas, sin duda, el caso de mayores ingresos provenientes de otras fuentes. Sin embargo, me parece que va a seguir pesando el incremento en las tasas de interés y provocando, sin duda, pues cierta depreciación en nuestra moneda. Está por terminar el año. Carlos, hace unos días también el Banco Central pues ya aumentó otra vez la tasa. Estamos sobre niveles de 5% la tasa de referencia del Banco Central. ¿En qué niveles los ves? ¿Crees que todavía podría haber otro incremento? Hay analistas, hay opiniones encontradas. Hay quien dice que no, que ya ahí se va a quedar. Hay quien dice que podrías aumentar 1/4, y hay incluso por ahí alguien, no sé si lo has visto por ahí, dice medio punto todavía para cerrar sobre 5.50. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, la inflación ha sido pues tan elevada y además sorprendiendo al consenso del mercado que hay opiniones que señalan que podría estar incrementando hasta 50 puntos base. Desde nuestro punto de vista, Banco de México será cauteloso. Definitivamente estamos en una política monetaria restrictiva. Creemos que en la próxima reunión podría haber un incremento de 1/4 de punto adicional, de tal forma que se ubique la tasa en niveles de 5.25 para finales de este año, pero que continúe la política monetaria restrictiva para el próximo año, de tal forma que acabemos el próximo año a niveles de 6.25, es decir, que vengan todavía 4 alzas adicionales, y de alguna manera te diría que sería pues bastante suave el comportamiento de las tasas. Yo comentaría también que otros bancos centrales han sido mucho más restrictivos. El caso de Brasil, por ejemplo, en donde ha incrementado la tasa de interés de manera pues mucho más fuerte y ha generado pues mucho mayor volatilidad. Nos parece que en el caso de nuestro país ha tenido pues un buen comportamiento el Banco de México y sería pues más cauteloso, lo cual ayuda mucho a los mercados y sin duda afecta o tiene un menor efecto negativo en el comportamiento del crecimiento económico de nuestro país. Entonces, 5.25 para el cierre del año y 6.25 para el cierre del 2022, ¿verdad? Así es, Alberto. ¿Y la inflación, Carlos, en qué niveles los ves para el próximo año? La inflación en nuestro país. Pues mira, estimamos que este año termine la inflación cerca del 7%. Sin embargo, empezamos a ver ya un descenso hacia el próximo año, de tal forma que terminemos en niveles pues, más cercanos hacia el 4.5%. Todavía en el rango alto del objetivo por parte de Banco de México, sin embargo, ya con una trayectoria descendente. Hacia adelante, esperamos que pues Banco de México, bueno, que la meta de inflación se cumpla y que esté dentro del objetivo entre el 3 y el 4%. Carlos, antes de que se nos termine el tiempo, quisiera preguntarte un tema fundamental, que son los alimentos. También hemos visto incrementos en los alimentos, que eso duele mucho. Bueno, duelen los energéticos porque nos pega, digamos, a todos los costos productivos y demás, pero también los alimentos han tenido incrementos importantes. ¿Cómo ves el comportamiento de los granos y de los alimentos? ¿Seguirá creciendo la inflación en ese apartado tan importante para el mundo, Carlos? Sí, mira, nada más para compartir lo que tú señalas y complementarlo, yo diría, desde finales del 2019 a la fecha, el índice de incremento en los alimentos ha subido cerca del 85%. Es una barbaridad y definitivamente nos duele. Nos parece que sí, podríamos seguir viendo afectaciones, quizá en un comparable pues mucho menor de lo que hemos visto en este año, pero las condiciones climáticas han sido y seguirán siendo adversas en los siguientes meses, de tal forma
que pues no vemos que en el corto plazo esto pudiera pues ayudar a ver una disminución importante. Nos parece que continuará siendo un efecto que pegue en los precios, aunque definitivamente consideramos que será mucho menor el impacto de lo que observamos en este 2021. Sí, para una larga generación de jóvenes aquí en nuestro país y en el mundo, pues el tema de la inflación, pues como que no lo veían ni sabían qué era. Bueno, lo habían visto en sus libros de texto, probablemente algunos, los que estudian economía, pero no lo habían vivido y ahora sí lo están viviendo, ¿verdad? Así es, bueno, estamos viendo inflaciones cercanas al 7% y se nos hace altas. Recordemos que en el pasado tuvimos inflaciones de doble dígito, pero bueno, qué bueno que se están atendiendo sobre estos niveles de inflaciones, que tenemos una política monetaria pues mucho más clara, mucho más estable y esperemos que continúe moderándose para tener sobre todo pues un mayor crecimiento para nuestro país que tanta falta nos hace con una inflación contenida. Bueno, muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos acerca de este tema tan importante, el tema de la inflación. Muchísimas gracias, como siempre, Carlos. Al contrario, gracias a ti, Alberto. Un saludo al auditorio. Un gran abrazo, y él es Carlos Alberto González Tavares, director de análisis económico del Grupo Financiero Monex, un hombre, como lo puede ver, muy estudioso, por eso está donde está. Muchísimas gracias, Carlos, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Alberto. Un gran abrazo, y pues amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado, y pues lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.